Hola a todos. En este video compartiremos con ustedes una visión clara y práctica sobre cómo afrontar el acné de manera efectiva. Abordaremos los siguientes temas: fundamentos del acné, qué es, cómo se desarrolla y por qué persiste. Tratamientos efectivos, opciones tópicas, orales y procedimientos avanzados. Manejo personalizado, estrategias basadas en evidencia y mitos que debemos evitar. Al terminar, no solo comprenderán mejor este padecimiento, sino por qué requiere un manejo profesional y también obtendrán consejos prácticos para su cuidado diario. Comencemos. El acné vulgar es una inflamación de la unidad pilosebácea, común en cara, pecho y espalda, afectando al 80% de los adolescentes entre 12 y 20 años, pero en sus formas graves solo se presenta en un 15% de los casos. Puede persistir debido a factores hormonales, genéticos, producción excesiva de sebo, obstrucción de poros y bacterias, impactando la calidad de vida. Estos factores interactúan, haciendo del acné un problema crónico para algunos. El acné es el resultado de tres problemas principales que ocurren en los poros de la piel. Primero, las glándulas producen un exceso de grasa, sebo. Segundo, las células que recubren los poros no se eliminan correctamente, sino que se acumulan y forman un tapón. Finalmente, este ambiente obstruido es ideal para que una bacteria específica de la piel, llamada Cutibacterium acnes, se multiplique sin control, lo que provoca la inflamación, el enrojecimiento y el dolor característicos de las lesiones de acné. En resumen, exceso de grasa, poro tapado, infección bacteriana igual a acné. Para entender el acné, debemos mirar tres factores internos clave que actúan en conjunto. Primero, está la predisposición genética. Si está en tu familia, eres más propenso a desarrollarlo. A esta herencia se suman las hormonas, especialmente los andrógenos, que funcionan como un acelerador que impulsa a las glándulas de la piel a producir un exceso de sebo. Esto explica por qué el acné suele aparecer en la cara, el pecho y la espalda, que son las zonas más ricas en estas glándulas. Y por último, tu gran aliado, el microbioma de la piel. Piensa en él como tu defensa personal. Cuando sus bacterias buenas están en equilibrio, forman un escudo viviente que refuerza tu barrera cutánea. Al hacerlo, bloquea a los irritantes que provocan la inflamación. Menos irritación significa tener menos brotes. Así de simple, cuidar tu microbioma es cuidar la calma natural de tu piel y un paso clave para ganarle la batalla al acné. El acné se presenta a través de diversas manifestaciones clínicas que es importante saber diferenciar. Todo comienza con los comedones, que son folículos obstruidos por sebo. Si están cerrados bajo la piel, los llamamos puntos blancos, y si se abren y oxidan, se convierten en los conocidos puntos negros. Cuando estas lesiones se inflaman, evolucionan a pápulas, que son estas pequeñas elevaciones rojas y dolorosas, o a pústulas, que se distinguen por contener pus visible en su centro. En los casos más severos, encontramos lesiones más profundas como los nódulos, que son bultos duros y dolorosos bajo la piel, y los quistes, que están llenos de pus y tienen un alto riesgo de dejar cicatrices. Dependiendo de cómo se combinen estas lesiones, hablamos de distintos tipos de acné. El más común es el acné juvenil polimorfo, llamado así porque presenta una variedad de lesiones al mismo tiempo, mientras que el acné conglobata representa una de las formas más graves, con nódulos y abscesos profundos que se interconectan y dejan marcas significativas. Como dermatólogos, nuestro primer paso cuando vienes a la consulta es identificar si tu acné es no inflamatorio o inflamatorio. Y esta distinción es clave tanto para ti como para nosotros. El acné no inflamatorio, los puntos negros y blancos, es básicamente un problema de poros obstruidos. Es un atasco. En cambio, el acné inflamatorio, los granos rojos con pus y los nódulos dolorosos, es un atasco que ya provocó una reacción. Podríamos verlo como una batalla en tu piel con riesgo real de dejar cicatrices. ¿Por qué te sirve saberlo? Para que entiendas la urgencia. El acné inflamatorio es una señal de alerta de que tu piel está sufriendo un daño que puede volverse permanente. ¿Y por qué nos sirve a nosotros? Porque es nuestro mapa de tratamiento. Para un atasco, usamos herramientas que destapan, pero para una batalla necesitamos un arsenal más completo. No solo destapamos, sino que también combatimos la inflamación y las bacterias para controlar el daño. El
El acné varía según la edad. En recién nacidos es benigno y transitorio, causado por hormonas maternas. El acné infantil es raro y puede indicar problemas hormonales. En adolescentes es común por cambios hormonales, con comedones y quistes. En adultos afecta principalmente a mujeres, exacerbado por estrés y fluctuaciones hormonales. Para abordar el acné, es esencial realizar exámenes hormonales y recopilar antecedentes familiares y médicos. Analizar el estilo de vida, dieta, uso de cosméticos y cuidado de la piel es crucial. Evaluar factores psicológicos como el estrés y hábitos de manipulación es vital, especialmente en mujeres, considerando su historia menstrual y el impacto emocional del acné. El acné impacta profundamente en la vida de las personas, especialmente en adolescentes y jóvenes, generando ansiedad y aislamiento social. En adultos puede intensificar síntomas depresivos. La edad y el contexto emocional son cruciales para entender cómo el acné afecta la calidad de vida y las interacciones sociales, llevando a muchos a evitar el contacto social. El acné provoca dolor, incomodidad, cicatrices permanentes y manchas oscuras. Psicológicamente, puede disminuir la autoestima, generar ansiedad social y miedo al juicio, además de causar tristeza o depresión. Estos efectos impactan la vida diaria y las relaciones, mostrando que el acné afecta más allá de la piel, alterando significativamente el bienestar emocional y psicológico. El cuidado personal es crucial en el tratamiento del acné. Limpia tu piel 2 veces al día con Sindex y agua, evitando manipular las lesiones. Adapta tu dieta, reduciendo lácteos y azúcares, y monitorea el consumo de chocolate y frutos secos, ya que algunas personas reportan brotes después de su consumo, aunque en realidad, hasta el momento, la relación entre el consumo de chocolate y acné no está del todo comprobada. Usa cosméticos no comedogénicos y cosmecéuticos para complementar el tratamiento y minimizar efectos secundarios. Los tratamientos tópicos para el acné leve se centran en 3 áreas. Controlan la producción de grasa, corrigen la hiperkeratosis, que es la causa principal del taponamiento de los poros de la piel, y combaten infecciones. Productos como retinoides, peróxido de benzoilo y ácido acelaico son efectivos. Los antibióticos tópicos deben combinarse con otros agentes para evitar resistencia bacteriana, por lo cual siempre siga las indicaciones de un dermatólogo. Por favor, no se automedique. Para el acné moderado a severo, los antibióticos derivados de la tetraciclina reducen la inflamación y actividad bacteriana. Los retinoides, como la isotretinoína, son efectivos para casos persistentes, pero requieren supervisión médica debido a sus efectos teratógenos, es decir, que pueden causar anomalías congénitas o defectos de nacimiento. Es crucial evitar el embarazo durante y hasta 6 meses después del tratamiento con retinoides. Una vez más, no se automediquen. Los antiandrógenos y anticonceptivos orales o en otras presentaciones son esenciales para mujeres con trastornos hormonales bajo supervisión médica. Los probióticos, como Lactobacillus y Bifidobacterium, mejoran la microbiota cutánea y potencian los antibióticos orales usándose por 2 a 3 meses. Nuevas opciones como sariciclina y sileutón están en fase experimental, prometiendo avances en el tratamiento del acné. En cuanto a las secuelas del acné, su tratamiento se centra en prevenir cicatrices y pigmentaciones. Se utilizan peelings, microagujas y láser CO2 para cicatrices. La luz pulsada intensa ayuda con pigmentaciones, mientras que los rellenos pueden mejorar la apariencia de las cicatrices más profundas. Para tratar el acné, existen diversos procedimientos dermatológicos. Los peelings químicos, por ejemplo, exfolian la piel para reducir la inflamación, aunque los de tipo medio y profundo deben ser realizados exclusivamente por un dermatólogo para garantizar la seguridad del paciente. Otras opciones efectivas son las terapias con láser y luz, que eliminan la bacteria Cutibacterium acnes y estimulan la producción de colágeno. Además, técnicas como la extracción de comedones y las microagujas son excelentes para tratar nódulos y mejorar la apariencia de las cicatrices. En el manejo del acné, es crucial desmentir mitos y corregir hábitos perjudiciales. Contrario a la creencia popular, no hay respaldo científico para la idea de que la masturbación o la actividad sexual causen acné. Además, se debe evitar la higiene facial desmedida y el frotamiento agresivo, pues estas acciones irritan la piel, comprometen su integridad y pueden dejar cicatrices. Otro error común es el uso incorrecto de antibióticos tópicos. Si no se acompañan de peróxido de benzoilo o retinoides, su uso prolongado puede generar resistencia en las bacterias, dificultando futuros tratamientos. Para tratar el acné de forma efectiva y segura, es fundamental contar con la guía de un dermatólogo desde el principio.
Su rol no se limita a los casos severos. Su intervención comienza con lo más básico, la recomendación de una rutina de cuidado diario. El especialista es la persona indicada para evaluar tu piel y prescribir el limpiador, los productos no comedogénicos y el protector solar específicos que necesitas. Basado en la evolución y la gravedad del acné, el dermatólogo implementará un plan de tratamiento escalonado, que puede incluir desde cremas tópicas hasta medicamentos sistémicos como la isotretinoína. Por tanto, el éxito del tratamiento depende de dos factores: la supervisión profesional continua y tu compromiso para seguir sus indicaciones con paciencia y disciplina. Gracias por tu sintonía. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y esperamos que les sea de gran utilidad. Recuerda que la figura del dermatólogo es indispensable en cada etapa del manejo del acné. No olviden estos puntos clave. El acné es una condición médica. El autotratamiento puede empeorarlo. Su mejoría requiere tiempo. Y finalmente, solo un dermatólogo puede diseñar el plan integral que necesitan. Su rol no se limita a tratar las lesiones activas, sino que es fundamental para establecer las bases del cuidado diario y, sobre todo, para prevenir secuelas a largo plazo como las cicatrices. Tengan presente que la paciencia y la disciplina, siempre guiadas por un experto, son su mejor herramienta para lograr una piel sana. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta una próxima ocasión.